Kevin pregunta, ¿puede haber algún tipo de problema como infección, caries, dolor, fisuras o similares, incluso años después de una endodoncia? ¿Se recomienda hacer algo más tras una endodoncia, revisiones periódicas, colocar coronas, algún tratamiento específico, o solo se dejan así? Qué buena pregunta. Es como compleja, ¿no? Porque tiene varias cosas. Varias cosas. Sí, pero sí. a ver, ¿cómo quieres empezar a responder? Bueno, eso está relacionado con la pregunta anterior. Todos los dientes con endodoncia, no está terminada la endodoncia hasta que el diente se restaura con la corona. ¿Okay? Esa es la primera, la incrustación, lo que decida su rehabilitador. ¿Se recomienda hacer algo más tras la endodoncia? ¿Revisiones periódicas, colocar coronas, algún tratamiento específico o solo lo dejan así? Sí, eso es importante porque a veces ya después de la endodoncia se pierden. Sí. ¿Por qué? Porque les duele, se resolvió el problema y bueno. Hay casos muy específicos o muy particulares en los que les hacemos hincapié a los pacientes de tu caso, le tenemos que dar un seguimiento. Porque generalmente son casos en donde hubo algún tipo de infección muy grande, en donde existen lesiones óseas bastante grandes, en las que la cirugía no es nuestra primera opción. Le damos la oportunidad al tratamiento de endodoncia de que repare esas lesiones en el organismo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si funciona o no? Dándole seguimientos. Sí, la doctora, por ejemplo, se refiere a lesiones óseas, es que el hueso se destruye cuando hay una infección importante producido por un diente que ha perdido su vitalidad, ¿no? Sí. Se genera una infección ahí y es tan grande que después que haces la endodoncia tienes que estar checando que el hueso se pueda recuperar. Sí, exacto. Dientes con infección generalmente van a provocar lesiones en el hueso. Okay. Ajá. Como los pacientes se dan cuenta muchas veces, ¿por qué? Porque hay inflamación, claro, porque aparece lo que los pacientes comúnmente, y no me gusta, lo llaman postemilla o barrito. Sí, una fístula. El nombre es fístula o tracto sinusal. A través de ese tracto empieza a salir pus, tal cual, suero o sangre, ¿sale? Y eso es en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque cuando aparece esto, casi nunca hay dolor. Pero eventualmente dentro del proceso de enfermedad va a haber un momento en el que quizás la fístula no alcance, digamos que a abrirse y a drenar todo esto. Entonces es cuando vemos a los pacientes con inflamación. Entonces estas lesiones, la infección genera lesiones en el hueso que tenemos que estar monitoreando para saber si van reparando o no. ¿Cada cuánto, por ejemplo, los monitoreas ese tipo de pacientes? La primera revisión es a los 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Eso es importante que lo sepan, también siempre se los digo, cuando hay lesiones. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan, ya se terminó la endodoncia, ya no tengo la lesión. Y no es así. O sea, nosotros quitamos el factor que está provocando o que está alimentando esa lesión. Claro. Hay que esperar. El hueso es un tejido duro y es uno de los huesos, digamos, que se forma más lento. Entonces, las lesiones pueden estar presentes radiográficamente hasta 2 años, a veces. Lo que más nos interesa a nosotros son los síntomas. Es decir, que después de la endodoncia no se vuelva a presentar la fístula, no vuelva a haber inflamación, no vuelva a haber dolor. Ciertas cosas que nosotros les vamos indicando. Ok. Entonces, la respuesta es sí. O sea, sí pudiera haber una caries. Hay problemas. Sí pudiera haber una sobreinfección ahí. Sí. La otra es que coronas o restauraciones que no están bien selladas sí pueden provocar que exista una reincidencia de un problema ahí, ¿no? Es decir, generalmente no es caries, pero se reblandece el tejido. Es decir, si la corona no queda perfectamente ajustada con el diente, existe un escaloncito y bueno, eso... ¿Y se generan caries nuevas con un diente no vital? No. ¿Por qué? Porque esto puede no salir al vivo si quieres. Eso no, porque es hiper mega controversial. Ajá. Bueno, pero tu opinión es válida. Sí, claro. Ya no hay caries tal cual, no. Yo creo que es más bien reblandecimiento. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Es una descalcificación producida por bacterias. Por bacterias. Entonces es una carie. En un tejido, pero viene de un tejido vital también. La respuesta de desmineralización la va a dar la pulpa. Me jodiste. Entonces, si hay... Lo puedes editar. Sí va, o sea, hay una caries, la pulpa, una de dos. O responde retrayéndose, que es la calcificación. Sí.
responde Produciendo con pulpitis irreversible. Ajá. Produciendo dentina reparadora. Dentina de reparación. Pero cuando la pulpa no alcanza a, digamos, a tener esa respuesta, pues ya la caries va, o más bien todo el desecho de las bacterias va avanzando mucho más y la pulpa ya no tiene la capacidad de responder. Entonces, en un diente en el que ya no hay pulpa o tejido vital, no es caries, es tejido reblandecido. Lo escuchó primero, aquí, en este canal. Es muy probable que dentistas, pues, comenten. Se confunde con caries, pues ya. Sí, no, y que comenten allá abajo si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dice la doctora. Yo pienso que eso es lo bonito de esta conversación, de que cada quien dé su opinión. Fíjate que yo estoy sorprendido, y estoy de acuerdo en que no solamente en estos temas, sino en muchos otros temas más en odontología, siempre hay unos muy, muy controversiales. Sí.